Buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, por su puntualidad. Gracias también por su paciencia de regalarnos estos 10 minutitos. Un poco pensando y reforzando, ¿no?, que estamos todavía en la crisis, que el centro histórico siempre es complicado por el tráfico y más ahora que están rehaciendo nuestro metro de la línea rosa. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar inicio a esta tercera edición del segundo ciclo de conferencias que se denomina Feministas que hacen historia en el Seminario de Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política. Esta vez sí lo voy a hacer en orden, me voy a presentar. Mi nombre es Melissa Fernández Chagoya, por quienes sea su primera vez y no me conozcan. Tengo el placer de coordinar este espacio y, por supuesto, agradezco a Difusión Cultural, quienes nos ayudan a hacer esto posible, y al equipo de trabajo del seminario, que por ahí andan regados, y bueno, pues José tomando fotos, Diego pasando la lista, Emi, quien se encarga junto con Giselle de hacer los podcasts, es decir, después de estas sesiones vas a tener tu podcast para quienes no pudieron venir o para que la reescuchemos. Y bueno, pues también tras bambalinas, aunque no están acá presentes, Naomi, quien nos acompaña desde Mérida, quien nos ayuda precisamente a todo el proceso de inscripciones, quien les manda sus correos semanales y toda esa chamba, pues, que de pronto no se ve, pero que ahí está y que gracias a esa chamba, digamos que se estructura lo que nos toca de este lado. Pues bueno, por ahí está. También agradezco a Sabrina, a In, a Noms, a Giselle, creo que ya la mencioné, y bueno, quienes se me vayan, pues muchas gracias al equipo de trabajo. Bueno, pues como saben, este segundo ciclo es un homenaje en vida a las feministas que hacen historia. Ya teníamos la sesión pasada con Mónica Cejas el diálogo que justo decíamos, bueno, ¿quién determina qué es la historia? ¿Quiénes son las históricas y demás? Yo les confesé que esto es un capricho derivado de los sentires pandémicos, ¿no?, de no permitirme que se me sigan yendo sin rendirles un merecido homenaje a mis maestras, que digo, no solamente son mías, son nuestras, pues, pero merece la pena conocerlas, escucharlas y saber que están acá, y que así sea por mucho más tiempo, Ana. Un placer. Y bueno, ustedes también saben que yo les leo una breve semblanza que nuestras maestras me permiten publicar, pero también les cuento un poquito de anécdota. Bueno, pues Ana Lau Jaiben fue mi querida maestra del doctorado, de las primeras clases de doctorado que tomábamos, y bueno, ella como buena historiadora nos enseñó qué hace la historia, para qué sirve y por qué es importante, pues, ¿no? Y tengo que confesarte, Ana, algo que no le dije mientras comíamos, es que gracias a ti yo le perdí el miedo al método histórico, que quién sabe si lo haga o no, pero al menos dije, ¿y por qué no? Y me animé a escribir ahí 2 que 3 artículos sobre la Sor Juana que queremos, un poco abusando quizá de la ficción, ¿no?, pero también permitiéndomelo gracias a tus enseñanzas. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues paso ahora sí a la lectura formal de su semblanza para que la conozcamos un poquito más. Ana Lau Jaiben es mexicana, es feminista, es licenciada y maestra en Historia por la UNAM y doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana. Profesora investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en el Departamento de Política y Cultura. Imparte docencia en la Maestría en Estudios de la Mujer y en el recientemente creado Doctorado en Estudios Feministas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras y es investigadora PRODEP, es decir, del Programa para el Desarrollo Profesional Docente. En 2015 fue reconocida con el Premio Clementina Díaz y de Obando a la trayectoria en investigación en Historia de las Mujeres y de Género por el Instituto de Estudios de las Revoluciones de México. Sus áreas de investigación giran en torno a historia de los feminismos mexicanos, historia del sufragio femenino y de los grupos organizados de mujeres a lo largo del siglo XX, teoría de género e historia oral. Ha publicado y coordinado varios libros sobre historia de las mujeres en la Revolución Mexicana y acerca de la manera en que se reconoció el sufragio en el país, así como sobre ciudadanía. Además, ha escrito múltiples artículos y ensayos en libros colectivos y revistas académicas. Actualmente se ocupa del examen de los grupos que pugnaron. Espérenme que estoy sufriendo. La saliva. Que pugnaron por el sufragio y la creación y el desarrollo de la Convención Interamericana de Mujeres. Algunas de sus publicaciones que nos gustaría recomendar para efectos de este marco de análisis histórico es uno que lo coordina junto con Elsie Fanger, Rupturas y continuidades, historias y biografías de mujeres.
Lo personal también es político y el feminismo llegó para quedarse. Este es un artículo ubicado en Mujeres y Constitución, de Hermelina Galindo a Griselda Álvarez. Y esto es editado por el Instituto de las Revoluciones en México. Pues muy bienvenida a tu casa, la Universidad del Claustro de Sor Juana. Vamos a darle la bienvenida con un aplausote, por favor. Bueno, muchas gracias, Melissa, por la presentación y por la invitación. Y muchas gracias a ustedes, que no los veo porque hay una cantidad de luces por todos lados, para que me invitaron para hablar sobre qué es, si todas, el tema se lo puse yo, ya se me olvidó. Quien investiga sobre historia de mujeres es necesariamente feminista. Primero, esa es la pregunta que vamos a dilucidar entre todos, todes, todas, en fin. Pero yo les quiero contar primero, tal como me dijo ya te cambié el nombre, Melissa, porque me pongo nerviosa, aunque ustedes no lo crean, por tantos años y sigo igual. Yo estudié historia porque me gustaba la historia. Y entonces estudié historia allá en los años, 60, qué horror, finales de los 60. Y me tocó el movimiento del 68, es más. Pero yo iba a estudiar a Nicolás II y la Revolución Rusa. En eso andaba yo cuando me topé con un curso de historia oral y me tocó entrevistar a Elena Urrutia, que ya falleció, y empecé y pensé que eso me gustaba más que ver a Nicolás II. Y dejé a Nicolás II y investigué, usé la historia oral para escribir mi primer texto sobre el movimiento feminista en México. Desde 1970, creo que hasta 1993, que fue cuando me recibí. Y tuve la suerte de estar en el lugar preciso y en el momento exacto para que Editorial Planeta anduviera buscando libros sobre mujeres, porque eran raritos. Y así lo dijeron. Y me publicaron mi tesis. Claro que esta no es la tesis completa, pero me la hicieron cortar y con esto empecé a trabajar mujeres. Por eso me lo traje. Y creo que además está en PDF en algún lado. El título se llama La nueva ola del feminismo en México. Con el tiempo, ya no le llamo feminismo, le llamo feminismos. ¿Por qué? Porque no hay un solo feminismo, hay muchísimos. Hay feminismo anarquista, colonialista, postcolonialista, psicoanalista, marxista, socialista, vegano inclusive, etcétera. Y lo mismo se hace con las mujeres. No hay una mujer, sino son las mujeres. Y la historia es historia de las mujeres, que ustedes lo han oído 1000 veces, con perspectiva de género, que ya el género se está quedando chico. Y desde entonces, ahí sí me voy a permitir decirles que tanto antropólogas, sociólogas, historiadoras, etcétera, siempre hemos usado el género junto con la clase, la etnia, la edad, el estado civil, etcétera. El género, que es una categoría
para investigar a las mujeres, para ver cómo se conforma la masculinidad y las masculinidades y las feminidades, se ha vuelto igual necesario, pero como hoy se llama la interseccionalidad, que viene desde atrás, ¿sí? Ahora, ¿qué es la historia de las mujeres? La historia de las mujeres es una historia que ha tenido que subvertir al mundo historiográfico. Digo historiográfico porque una cosa es la historia que nos compete a todos, se supone, pero la historiografía es la manera de escribir historia. ¿Y cómo escribimos historia? ¿Cómo escribimos las historias? Las mujeres que venían de la historia social y cultural francesa, italiana, francesa e italiana, lo que vieron es que ellas estaban invisibilizadas, aunque pareciera que en la historia de las mentalidades de la escuela de los anales podían trabajar la casa, el beso, el diablo, etcétera, no tenían ese acercamiento a lo que somos las mujeres. Y entonces empezaron a buscar a esa sujeta histórica que costó trabajo implantar como historia de las mujeres, y esa historia de las mujeres empezó gracias también al movimiento feminista. Y ese movimiento feminista de los 60s y 70s ayudó al nacimiento y renacimiento de la historia de las mujeres. Ahora, me voy a limitar casi a México, más o menos. En México hay ejemplos de mujeres que hicieron historias de mujeres sin tomar en cuenta esa famosa perspectiva de género. Está, por ejemplo, Josefina Muriel, que trabajó a las monjas y que inclusive cuando hablaba de historia de las mujeres, hablaba de historia de la mujer. Y piensen que no hay una sola mujer, hay muchas mujeres, todas somos diferentes y todas tenemos características diversas. Entonces, ella empezó a escribir sobre la mujer, sobre todo, y estando aquí además, sobre las monjas. Y escribió muchísimo, pero por supuesto no conocía, todavía la categoría de género ni aparecía. Su tesis la presentó en 1948. Entonces piensen ustedes que en esa época, por supuesto que no había. Y lo mismo pasaba con muchas otras historiadoras. Y me viene a la memoria Rosario Castellanos, que hizo su tesis sobre la condición de las mujeres, o Simone de Beauvoir, que iba yo a hablar solo de mujeres en México, pero Simone de Beauvoir hace una historia también de las mujeres. Y el hecho de que escriba que no se nace mujer, se llega a hacerlo, impacta en Rosario Castellanos al hablar de la condición de las mujeres, que también fue su tesis de filosofía y letras, ¿sí? Porque sí, Rosario Castellanos sí fue una feminista. Ahí
ustedes leen sus versos, leen sus escritos y se nota la diferencia con quienes escribían historia, mujeres que escribían historia en esa época. Ahora, ¿qué me tocó a mí? Una historia positivista, que solamente era una historia política. Entonces había reyes, había burgueses, había campesinos, pero no había, en ese panorama las mujeres no aparecían, ¿sí? Y esa historia, y así se llama, positivista, fue una historia que, les digo, yo iba a estudiar a Nicolás II, no iba a estudiar a ninguna mujer, no iba yo a estudiar a su esposa ni a sus hijas, sino a él y su influencia en la Revolución Rusa, o no. Quién sabe si lo hubiera yo podido hacer, porque además no hablo ruso. Un pequeño detalle. Pero, ¿qué es lo que hace que sea una historia, vamos a ponerle feminista? Primero, el acercarnos a visibilizar a las mujeres. Primero, hay una autora española, Mary Nash, que no es española totalmente, pero escribe en España, que dice que primero que nada las mujeres historiadoras empezamos a hacer biografías para más o menos saber quiénes eran las mujeres que nos rodeaban. De ahí pasamos a la historia contributiva. ¿Qué es eso? A la historia que contribuye, que es como un pegote de los hombres. Los hombres hacen esto, a las mujeres hacen aquello. Pero una historiografía sobre las mujeres que vea qué hacen las mujeres en la vida cotidiana, que en la vida doméstica, cómo subvierten, vamos, y separan los ámbitos domésticos de los ámbitos públicos. Las mujeres siempre hemos estado afuera, a pesar de que nos digan que estamos en el ámbito privado. Estamos en el ámbito privado igual que están los hombres. Claro, ellos no hacen trabajo doméstico, pero nosotras hemos estado afuera y adentro, ¿sí? Y eso hace una diferencia. ¿Por qué? Porque hablamos también, las historiadoras, de el trabajo de las mujeres, de las diferentes jornadas que vamos haciendo las mujeres. Y son las feministas, las primeras feministas de los años 70, que no estoy hablando de las anteriores, porque hay feministas, me voy a echar para atrás un poco, hay feministas desde finales del siglo XIX en México que se autodefinen como feministas. Y hay uno que otro hombre que también habla de feminismos, ¿sí? Claro, no hablan de feminismos, sino del feminismo. Este es algo más novedoso, ¿sí? Pero, por ejemplo, Laureana Wright de Kleinhans, que aunque suene el nombre totalmente extranjero, nació en Tasco. Ella hizo un periódico donde hablaba de las feministas. Violetas de la Náhuac hablaba de mujeres, hablaba de la necesidad de estudiar, de que las mujeres pudieran ingresar a la educación superior, porque podían llegar a ser maestras, tipógrafas, secretarias, etcétera. Y es más, hay lugares durante el Porfiriato donde no aceptaban mujeres porque iban a desestabilizar al grupo de los hombres que trabajaban ahí. Pero
entonces lo primero que van a hacer va a ser pedir educación. Y vamos a encontrar a las primeras abogadas, médicas y dentistas que salen a finales del siglo XIX y que se autodefinen feministas porque no les queda otra, porque no las dejan a la primera médica Matilde Montoya, no la dejan trabajar, a la primera, perdón, a la primera abogada no la dejan litigar, está prohibido litigar, estaba prohibido litigar a las mujeres. La dentista no, porque su padre era dentista, entonces la mete al mismo cubículo que él. Entonces, empezamos con eso. ¿Ustedes lo sabían? Esto es una charla, que no soy yo la que sabe todo. De ahí vamos a ver que cuando se vuelve a abrir, cuando se vuelve a inaugurar la universidad, empieza a haber mujeres que van a estudiar en la universidad, y eso hace que muchas de ellas empiecen a ser feministas. Y, por ejemplo, hay un grupo, aparte de las que participaron en la revolución, está un grupo en 1919 que se llama el Consejo Feminista Mexicano, que fíjense que se llama Consejo Feminista Mexicano. Entonces sí hay feministas. Y algo que se me olvidó, porque se me olvida siempre, es que en 1916, en enero y en noviembre, el gobernador de Yucatán convoca a un congreso feminista en enero y en noviembre. Claro, lo que él quiere es que las mujeres digan que quieren votar para que voten por él y él salga gobernador otra vez, ¿sí? O sea, siempre hay algo atrás de lo que pasa. Y las maestras, porque eran más o menos 700 maestras, no aceptan el voto, como no lo van a aceptar tampoco los constituyentes, a pesar de que reciben 2 iniciativas en favor del voto y una en contra de un grupo de mujeres. O sea, vamos a ver a las sufragistas y a las antisufragistas. Y vamos a pasar después de la revolución con este consejo. Y ahí se llaman feministas. Y en los 30, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer también van a ser feministas y van a pedir el sufragio. El hecho, ¿y por qué les cuento esto? Y van a decir, ¿me está contando toda la historia? No. Lo que pasa es que en 1953 se reconoce el voto para las mujeres. Tómenlo en cuenta. En 1970, con la nueva ola de los feminismos mexicanos, estas jóvenes que van a estar ahí ya no se preocupan por el voto. Han pasado 16, 17 años del voto y entonces ellas ya ingresaron a la universidad, son mujeres blancas, son mujeres estudiadas, y todo esto es lo que conforma un grupo que va a ir caminando hasta el día de hoy, con muchos cambios si quieren y lo que sea. Ahora, eso es lo que yo estudio, ¿sí? Yo estudio qué pensaban, cómo se comportaban, qué pensaban, cómo ahora hay inclusive historia de las ideas, de los sentimientos, del amor, etcétera, de los afectos, ¿sí? Y también los trabajos de los cuidados que hacemos las mujeres.
piensen en la pandemia. Bueno, ¿qué hacemos las historiadoras con la pandemia? Pues ver cómo pasan ese periodo las mujeres. Las historiadoras, estoy hablando, también lo hacen las antropólogas, también lo hacen las sociólogas, pero escribimos historia de diferente manera. ¿Por qué? Primero, porque abrimos el panorama y vemos qué es lo que está pasando en el país que permite o no permite que esto suceda, que hay violencia dentro de la familia por estar todos adentro, que las mujeres tienen varias jornadas de trabajo, pero también hay que ver qué es lo que pasa en el país que permite que esto pase. ¿Sí? Además, hay otra, traigo ni modo, ahora, esta historia de las mujeres la escribimos, ¿sí?, con algo muy diferente a las antropólogas, a las sociólogas, a las de ciencias políticas. ¿Por qué? Porque nos remitimos a las fuentes. ¿Qué es eso? Al archivo. Para nosotras el archivo es fundamental. ¿Y qué es el archivo? Sino la documentación que dejan mujeres, hombres, niños, menos niños, pero hay una historia de la infancia también. Yo cuando Melissa decía que yo estoy estudiando a la Comisión Interamericana de Mujeres, lo que estoy viendo es cómo la comisión, cómo las sufragistas de los años 20 ¿sí?, van a juntarse con las norteamericanas para fundar esta Comisión Interamericana de Mujeres. ¿Y qué tengo? Tengo 4 o 5 cajas de documentación, aparte que tengo lleno el teléfono, la computadora, todo lo que se imaginan de documentación organizada. ¿Y qué he encontrado? He encontrado que la historia tradicional de las mujeres que habla sobre la fundación o la creación de la comisión están equivocadas porque no han visto los documentos. ¿Sí? Y esa es la parte más bonita de escribir historia. Claro, tengo que leer 5,000 páginas, pero voy poco a poco leyendo pedazos de cómo llegan a La Habana, porque la Comisión Interamericana de Mujeres se funda en 1928 en La Habana, y cómo las latinoamericanas, sobre todo las cubanas, tienen una agenda distinta a la de las norteamericanas, que se van a quedar con la comisión por un buen rato. Curiosamente, quienes no leen español y no entienden cómo funciona y quiénes eran, no entienden ese asunto. Entonces, ahí entra pues, el análisis histórico de ver cómo el orden de género, y ahí sí me remito a eso, cómo el orden de género habla de estas mujeres que son blancas, que tienen poder en Estados Unidos y que creen que las latinoamericanas no están aptas para el voto, como si ellas fueran lo máximo. Hay una que dice: las latinoamericanas no se merecen el voto porque necesitan capacitarse muchísimo. Dicen exactamente lo mismo que decían los constituyentes de 1917, con capacitar a mujeres. ¿Quién capacitó a los hombres para votar?
Esa es una interrogante que se nos presenta. Si me dicen hay que capacitarlas, bueno, que me digan quién capacitó a los hombres, ¿sí? Y entonces esa parte, esas interrogantes con las que empiezo a trabajar, yo creo que me hacen feminista, en el sentido de que veo a las mujeres y las hurgo los documentos para buscar qué quieren las mujeres, qué querían y cómo analizarlas en este sentido. Eso, para mí, desde mi punto de vista, tiene que ver con los feminismos, y en ese sentido yo soy feminista, ¿sí? Y lo digo siempre. Ahora, ¿cómo puedo ser historiadora, feminista y activista? ¿Sí? Esa es una de las preguntas y académica además. Se me olvida que también soy académica. Y si no fuera académica no estaría yo escribiendo, aunque me encantaría no ser académica y estar escribiendo, de plano. Pero el hecho de buscar comportamientos, creencias, cómo se conforma la sociedad a partir de que las mujeres, del orden de las características de las mujeres y de los hombres. A pesar de todo, la historia de las mujeres en clave de género tiene que tomar en cuenta a los hombres, porque las mujeres no vivimos solas en sociedad. Y pues sí, ese patriarcado, porque es otra de las categorías que se usan, ese patriarcado pues, machista, no lo debería de decir así, o misógino, es el que conforma también a las mujeres como mujeres. ¿Por qué? Porque hay violencia, porque no las dejan estudiar, etcétera. Y eso hace que la historia se vuelva más compleja, porque tenemos todo este bagaje, ¿sí?, que traemos encima. Otra de las cosas a las que me voy a referir es algo que no viene de historiadoras, viene de una bióloga, que es el conocimiento situado. ¿Dónde estoy yo y con qué bagaje cultural me acerco a estudiar a las mujeres que me interesan, ¿sí? Al Consejo Feminista, a la Comisión Interamericana, a las mujeres en la Revolución, etcétera. ¿Cómo? Eso viene de un bagaje cultural también que yo tengo, y yo escribo desde el yo. Eso es algo que Donna Haraway trabaja desde la biología, que es algo que llama la atención y que las feministas tomamos como una epistemología, como un conocimiento feminista. Entonces, al estar usando categorías distintas, categorías que todas usamos, nos acercamos desde nuestro conocimiento, desde nuestra disciplina, a hacer historia. En mi caso, ciencias políticas, etcétera. Pero les digo, la historia abre, para mi gusto, porque estoy hablando desde mi yo histórico, de hacer historia, estas categorías me sirven para analizar a mis sujetas de conocimiento, ¿sí?
Espérenme, ya tengo el conocimiento situado. Otra cosa que es la subjetividad. Yo soy una sujeta, entonces soy subjetiva y claro, si voy a hablar desde mi subjetividad, estoy hablando desde mi yo histórica. ¿Sí? Eso es algo que en el caso de las historiadoras, algunas las hacemos. Ahora, no crean que hay muchísimas historiadoras feministas. Cuando yo empecé a trabajar historia, las podíamos contar con las manos. Ahora, afortunadamente, con los los estudios, los lugares, las universidades, los cuerpos de investigación, etcétera, proliferan mucho más las historiadoras. No digo que haya muchísimas, lo que hay menos son historiadoras y hay más antropólogas feministas que historiadoras, ¿sí? Pero aún así ya hay cada vez más. ¿Por qué? Porque está la maestría en estudios de la mujer, está el PIEG, el CIEG, todos esos en la Ciudad de México, y hay en Colima, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Puebla, en Hidalgo, etcétera. Eso quiere decir que esto ha proliferado en toda la República. Y eso le molesta mucho al patriarcado porque estas nuevas generaciones están pidiendo, están demandando otra forma de vida que no sea con violencia. Buscamos la paz y buscamos que no tengamos miedo al salir a la calle. Y muchas de ustedes, que les digo, no las veo, pero eso buscamos tanto en la historia, en la historiografía, que explica además los cambios y transformaciones, ¿sí? Las permanencias en las acciones sociales, las relaciones de producción, dónde entran las mujeres. ¿Se fijan cómo estoy saltando del marxismo al socialismo, al anarquismo, etcétera? Son las diferentes, las diversas formas de los feminismos. Eso es algo que no se me olvida, ¿sí? Los cambios lentos. En ese sentido, las historiadoras estamos muy compenetradas, vamos a decirlo, con los cambios lentos o rápidos que se dan a las mujeres, ¿sí? Las identidades, las sexualidades, todo esto entra dentro de lo que hacemos las historiadoras. Ahí voy, espérenme porque mi cosa esta se pega, ¿sí? Ahora, reescribir la historiografía, lo que está escrito con clave de mujeres, no es fácil. Hay historiadores, ahí, ¿sí?, que ya tratan un capítulo a las mujeres, le dan un capítulo a las mujeres y se sienten que ya la hicieron, pero por lo menos ya hay otros que no aceptan, y estoy hablando de hombres y a veces hasta de mujeres, ¿sí? Historiadores, historiadoras, ¿sí?, que no creen que haya que hablar como él, ella, etcétera, que estamos subvirtiendo el lenguaje también como feministas, como historiadoras. Yo escribo él, ella, o pongo la X, pero eso lo hago como feminista y como historiadora,
O sea, como que yo creo que eso ayuda a cambiar las mentalidades. Fernand Braudel, el gran historiador francés, decía que eso decía, 100 años cambiar las mentalidades. Yo creo que las feministas y las historiadoras y las antropólogas y las científicas sociales hemos cambiado el mundo en 50 y tantos años. Claro que nos falta mucho, pero sí hay un cambio, y un cambio más rápido de las mentalidades. De todos modos, decirse o autodefinirse como feminista es un escándalo. Véanlo en el Zócalo cuando tocamos la puerta y nadie nos hace caso. Ahí entra mi parte activista, no solo historiadora, pero eso pasa, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo lo refiero? ¿Cómo lo analizo? Ahí va la otra parte. Si voy a una manifestación, yo lo que hago es ir grabando a las jóvenes que me digan por qué están ahí, qué es los nuevos pensamientos y las nuevas colectivas de las chicas jóvenes. Ahí entra mi forma de establecer cambios generacionales en los feminismos que yo escribo, ¿sí? Eso es algo que importa. Espérenme. Por ahí voy ya. Espérenme, esto ya, es que ya hablé de eso. Ya hablé, creo que me fui como chueca, pero más o menos ahí voy. Que en ese sentido, las historiadoras lo que tratamos de hacer es restituir a las mujeres en la historia general y restituirles a las mujeres su historia. Eso es algo que creo que es muy importante, porque no es solamente yo escribo historia, sí, pero escribo historia para otras también. Espero que me lean alguna vez y que vean que tenemos una historia, que las mujeres participamos. Curiosamente, hay muchísimas historias de la Revolución Mexicana. Ahora me voy a la Revolución. Yo salto de un lado a otro, sin orden. Hay historias de la Revolución donde las mujeres son las soldaderas, si acaso. Y las soldaderas también lucharon en la Revolución, también estuvieron ahí. ¿Y quién las ha sacado a la luz? Las historiadoras, ¿sí? ¿Y cómo encontrar? Ahí va otra. Vamos al archivo y a leer de forma diferente. Esa es otra cosa. No estamos leyendo, estamos leyendo por debajo de las palabras, porque así encontramos a las mujeres. No hay archivos en México de mujeres. Sí, es algo que a mí me llamó la atención cuando fui a Estados Unidos, y casi cada una de las universidades tiene una parte de su archivo de mujeres. Eso es algo que la verdad sí me dejó boquiabierta, porque hay una cantidad impresionante de papeles
¿sí?, de documentos sobre mujeres, no solo norteamericanas. Yo encontré precisamente, ahí está, en este libro de Rupturas y Continuidades, que son biografías de mujeres, encontré a una mujer que nadie conocía y que nadie había mencionado, pero la encontré en Estados Unidos. Y fue muy importante en México. Hay un pequeño archivo, porque ella era metodista, en el Centro Metodista, donde hablan de ella como maestra, pero no hablan de ella como feminista. Y no mencionan que estuvo en los congresos de Estados Unidos y que estuvo en Chile en 1909, porque era matemática. Entonces, todo eso lo encontré en Estados Unidos, no lo encontré aquí en México. Claro que iba yo buscando a la Comisión Interamericana y cada vez que me encontraba yo a una mexicana, por supuesto que me detenía y olvidaba yo a lo que iba. Ahora, esta nueva forma de hacer historiografía, de escribir historia, ¿sí?, produce un rescate de mujeres. Ya les puedo decir que ya hay una gran cantidad de libros, de textos, de artículos, etcétera, sobre las mujeres mexicanas, desde el punto de vista de la historia y de la historia con perspectiva de género y de la historia interseccional. Esa es otra de los asuntos que es importante tomar en cuenta, ¿sí? Los procesos, por ejemplo, de exclusión. Estamos aquí con Sor Juana, cómo la excluyeron, ¿sí? Y ahí esa exclusión la hemos sentido muchas de las mujeres, y Sor Juana se fue al convento para no ser excluida y poder escribir. Y yo creo que ese tipo de cosas, de sucesos, lo vamos a encontrar no solo en el siglo XVI, XVII, sino lo estamos viendo el día de hoy. Entonces, estas exclusiones también son parte de la historia de las mujeres. Sí, la representación de la feminidad, cómo en cada etapa histórica las mujeres tienen una representación diferente. ¿Qué son las mujeres del siglo XVI y qué son las mujeres jovencitas que se manifiestan hoy día? ¿Cómo cambia esa feminidad, esa forma de ser mujeres? Eso también es un tema de la historia. ¿Por qué? Porque son cambios y continuidades. Hay a veces cambios muy radicales y que se detienen en el tiempo y luego vuelven a surgir, ¿sí? Espérenme, porque ya hice aquí ahí está. Ahora, hay una pregunta que nos hacemos las historiadoras. ¿Debemos de escribir historia pegándonos a la historia de los hombres? ¿Es eso lo que queremos? ¿Una historia total, como le llamaba Brodel? No, ahí yo no estaría de acuerdo que fuera un pegote de, bueno, los hombres hicieron esto y las mujeres esto, porque entonces no estamos analizando, estamos pegando pedacitos de historia, pedacitos que no nos dan, no nos dejan ver a una sujeta femenina, ¿sí? Yo todavía creo
porque nos falta mucho por estudiar. Hay épocas en la historia de México que no han sido estudiadas. Por ejemplo, los años 40. Si bien el cardenismo ha sido muy estudiado y se han estudiado a las mujeres en el cardenismo, en los años 40 como que parece que se detiene y vamos a encontrar cambios a partir de 1947, cuando se reconoce, y yo hablo de reconocer, el voto municipal. ¿Por qué el voto en México es tan tardado? ¿Por qué México, que es uno de los países más importantes de América Latina, en esa época se tarda más que Argentina, que Chile, que Brasil, etcétera? ¿Sí? ¿Por qué se tarda? Porque les da miedo que las mujeres voten por lo que les dice el sacerdote o el marido. Cuando el partido único, el partido hegemónico está ya establecido, ya no importa si las mujeres votan por quien les dé la gana, porque en ese momento ya no hay problema. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? Y eso es una de las interrogantes que tenemos todas las historiadoras que hemos trabajado sobre sufragio. ¿Qué pasa? ¿Por qué Cárdenas ofrece el voto, manda la iniciativa al Congreso, pasa por toda la República, todos los congresos lo aceptan y no se publica en el diario oficial? ¿Qué pasó? No hay todavía una respuesta a eso. Eso las historiadoras hemos inventado, hemos tratado de explicarlo y no le encontramos ahora sí cómo explicar ese problema, esa interrogante, ¿sí? Y eso nos falta. Y después de eso, ¿qué pasa en los años 40? ¿Por qué no sigue la lucha por el voto, sino hasta los años, bueno, aunque sea el municipal, que lo explica bastante antifeminista, Miguel Alemán, que dice: el municipio es una casa chiquita y como las mujeres saben manejar su casa, van a poder estar en los municipios. Nada más piensen en eso. Pero también tiene que ver con que la ONU en ese momento está ya pidiendo voto para las mujeres latinoamericanas. Pero ¿qué pasó por su cabeza? No lo vamos a saber hasta buscar muy bien en los archivos qué fue lo que impulsó ese voto municipal y cómo se reconoce el voto tan tardío en México. Esas son las interrogantes que tenemos las historiadoras. Entonces, hacer historia implica analizar, hacer preguntas, ponernos a pensar cómo las mujeres respondían a estas interrogantes, a estas preguntas que tenemos. ¿Sí? Espérenme, ahí voy. Otra cosa que es muy importante, que las historiadoras, que bueno que vi esto y creo que con esto casi voy a cerrar, es la temporalidad, la cronología. Ustedes lo han visto porque pasaron por la primaria y por la secundaria, y la historia de México se explica
por sexenios, el sexenio de Echeverría, el sexenio de López Portillo, el sexenio, etcétera. Bueno, la cronología para las mujeres es diferente. ¿Cómo vamos? Las mujeres no tenemos que tener esa cronología sexenal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el parir, la reproducción, las exigencias, demandas de las mujeres no tienen que ver con los sexenios. Y eso hace que también la historia de las mujeres sea diferente. Y sea diferente porque esa temporalidad es diferente, ¿sí? Porque cómo explicar muchos cambios de las mujeres por ejemplo, en la Revolución, en los años 30, ¿sí? Pero no tiene que ver exactamente de 34 a 40, sino viene remontándose desde el año 28, por ejemplo, y desde el año 31, cuando se dan las leyes, cuando cambia el Código Penal, que tiene que ver con las mujeres. Entonces, no es sexenal. La historia de las mujeres cambia esa cronología y esa cronología es muy importante que la veamos desde las características que tienen las mujeres. Y creo que con eso, más o menos, termino, pero espero que primero que les haya interesado. Ya sé que soy que voy de adelante para atrás y de atrás para adelante, pero me gustaría mucho que me hicieran preguntas, que ustedes se hicieran preguntas, ¿sí? Y muchas gracias por aguantarme. ¿De verdad? Sí. Muchas gracias, Ana. En lo que se animan por allá a hacerte preguntas, comentarios, reclamos o algo así. A propósito de este primer libro que me encantó, lo voy a encontrar. Me encantó. Sobre las olas del feminismo, cuéntanos, en tu opinión, ¿qué tan pertinente o no es seguir hablando de olas en el feminismo? Bueno, yo encontré que como las mareas van y vienen, así va y viene los feminismos. Por eso uso olas. Hay quienes de plano no hablan de olas, como varias de mis compañeras, que habla de vertientes del feminismo, de los feminismos. Yo, siguiendo a Karen Offen, que es una historiadora norteamericana que estudia Europa, habla de los feminismos desde el siglo XVI, habla de los feminismos, y a mí me parece que es muy acertado hablar de los, porque no hay uno. Hay un movimiento feminista que es como el paraguas donde entran todas las olas y todas las diversidades de pensamiento, todas las posturas de los feminismos. Entonces, para mí sí son olas. Ahora, también pueden ser vertientes, también pueden ser posturas feministas, pero primera ola, Nuria Varela, se me fue, habla de la cuarta ola. Entonces, sí estamos usando las olas. Y se me fue el nombre, piensen que tuve COVID. Se me fue, ¿cómo se llama? Habla de las olas, ¿sí? Y entonces, y me explica perfectamente por qué son las olas. Se me fue el nombre, perdón, que es normal, después de todo, de pensar todo esto, ya los nombres, no sé ni cómo me llamo yo. Pero yo creo que las olas dan esa idea, porque piensen cómo va para arriba,
como baja, que es lo que les estoy diciendo, las olas van así. Las españolas hablan de la cuarta y quinta ola, porque empiezan a contarlo desde 1789. En América Latina no podemos hablar de 1789 como un parteaguas. ¿Sí? Te estoy viendo a ti, no estoy viendo al auditorio. Pero entonces piensen en eso, que para nosotras la primera ola empieza en el siglo XIX. Entonces la segunda ola sería la de los 70s, 80s, la tercera de los 90s al 2010 y del 2010 la cuarta ola. Gracias, Ana. Sí, yo también soy defensora de las olas, no tanto de las occidentales blancas o blanqueadas, sino como ese espacio de temporalidad, sobre todo por lo que planteabas, ¿no? La percepción del tiempo que en los últimos momentos ha sido o pausada, pandémicamente hablando, ¿no? O con prisa, pues, ¿no? Pero bueno, compañeros, ¿nos podrían hacer el enorme favor de prendernos la luz del auditorio? Ay, sí, por favor. Hoy en particular lo siento así. Sí, me siento como… Yo también. Ya También lo un poco veo. para poder ver a la audiencia, gracias. Y bueno, pues anímense, grupo. Acá sigue nuestra invitada, por allá está una mano, Emi, es que sí no se ve nada. Nada, no vemos nada, ¿eh? Sí, o bajarle un poquito a la intensidad. Ay, a estos dos. Para poder conversar con la audiencia, por favor. Me siento como compañeros. artista de Hollywood sin serlo. Bueno, en lo que ocurre, adelante. Es que ya ni sé dónde está Emi ni dónde está el micrófono. Acá. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. A mí me encantó muchísimo su ponencia. Me queda más claro la diferencia, ¿no? Porque cuando leí la historiografía, la historia, ¿no? Yo como que decía, no entiendo, ¿no? Leerlo es mucho más difícil, ¿no? Ya te vi. Sí. Entonces, bueno, tengo dos dudas. Entonces, hablar de historia de las mujeres en México es a partir de los años 70, y la otra duda es, ¿dónde podemos encontrar documentos? Porque yo trabajo de las mujeres de la independencia de México, o sea, y ¿Quién? de las mujeres en la independencia. Bueno, ajá. Entonces, me ha costado bastante trabajo encontrar documentos justamente, ajá. Y ahorita que dicen, no, que en otros países, yo, pues claro, ¿verdad? O sea, como que a veces pienso que si no está escrito en México, no está escrito en ningún lado, o sea, hablando de mujeres mexicanas, pero no es cierto, a veces en otras partes del mundo, ¿no? A veces hay más interés de, ¿no? ¿no? De encontrar estos, ¿no? O escribir estas biografías o esta historia de las mujeres. Entonces, bueno, mi duda es esa, ¿no? ¿En dónde puedo encontrar documentos de las mujeres de independencia? De la independencia en el AGN. Y hay bastante. Y hay, ¿cómo se apellida Sosa, que era muy famoso, y ya seguramente ya viste que habla de mujeres en la independencia. Y entonces tienes a las madres, tienes a las, ¿cómo se llamaban? A las Guadalupes. Me imagino que eso ya lo sabes. ¿Sí o no? No. Bueno. No. Virginia Guedea, que es una historiadora que no es feminista, pero que escribe, que es del Instituto de Investigaciones Históricas, ha trabajado sobre los Guadalupes, que eran ¿cómo se llama? Un grupo secreto pro independencia, y habla de varias mujeres y te da la fuente, porque una de las trampas que usamos las historiadoras es buscar cómo está, cómo trabaja alguien que trabajó, aunque sea un renglón sobre nuestro tema, y de ahí vas empezando a sacar
las fuentes. Ahora, la Hemeroteca Nacional tiene periódicos de la época de la independencia, desde el Despertador Americano, no creas que sé de todo, a mí dame el siglo XX y punto, y XXI ahora, pero ahí vas a encontrar mujeres y, por ejemplo, están las madres de los que luchaban por la independencia, están varias, es más, hay varias. Que no me acuerdo es cómo se llama, hay una historiadora en Veracruz que tiene varias, ¿cómo se llama? Varias biografías de mujeres de la independencia. Hay una, híjole, te doy mi correo y voy y veo en mi librero, de plano. Sí, muchas gracias. Yo soy pésima para los nombres, Ya les dije, yo tuve COVID, entonces mi memoria desapareció. Y sobre todo mi memoria de nombres. Pero sí hay varias biografías de mujeres y de ahí te puedes agarrar para buscarlas. En la hemeroteca, en el AGN, en el Archivo General de la Nación, perdón, hay bastante material, porque lo he visto en las biografías. Perfecto, muchas gracias. Ahora, historia feminista. Yo creo que lo que yo hago es historia feminista y la teoría, eso es algo que se me olvidó, la teoría es feminista. Esa es una de las ventajas de la historia hoy día, que antes era historia de mujeres y hoy es historia feminista, porque la teoría es feminista y las feministas son las que están haciendo teoría, ¿sí? Y estamos escribiendo historia. ¿Sí te ayudé? Sí, muchísimas gracias. ¿Alguien más, grupo? Yo no veo nada, yo sigo sin ver. Tú dime. Yo vi una mano por aquí. Pues ahorita también pasa. Hola, doctora, buenas tardes. No quisiera que esto fuera como algo vergonzoso porque va a resultar como, más que una pregunta, tengo un comentario. Claro. No, pero espero que no sea el caso. Bueno, mi nombre es Catalin, yo soy tesista de la Facultad de Filosofía, del Colegio de Historia. ¿Te puedes quitar un segundo eso para oírte? Ok, ¿así? Sí. Bueno, primero quisiera agradecerle que se haya dado el espacio para estar compartiendo lo que ha hecho en su quehacer histórico, ¿no? Porque, bueno, como le comenté, soy tesista y justo estoy trabajando Margarita Robles de Mendoza, que fue gracias a usted, que en su libro Entre ambas fronteras, que yo pude tener como datos biográficos de la susodicha. El primer acercamiento que tuve a Margarita fue en el AGN con el expediente de Tomás Garrido Canaval. Me llamó muchísimo la atención que esta mujer le manda una carta, ¿no?, en el 31 diciendo que quiere hacer una gira cívica política y que por tanto necesita dinero, ¿no? Usted sabe y refiere muchísimo siempre sus problemas de dinero. Entonces yo estoy haciendo pues más o menos una idea una historia de las ideas sobre voto, feminismo y revolución en la obra de La evolución de la mujer en México, que es su primera obra publicada en el 31. Entonces, bueno, lejos de eso, porque justo dije, no quiero que sea vergonzoso, porque no quiero que sea como un comentario. Mi pregunta es, usted lo acaba de mencionar, ¿no? Parece como chistoso que hay un sesgo, un vacío historiográfico en cómo actúa la mujer, o más bien los feminismos en pro del sufragio durante la década de los 40. Y justo como tuve que hacer una especie de biografía política de Margarita para mis capítulos, yo ideé ahí una hipótesis, ¿no?, que espero que usted me diga, no, estás totalmente equivocada. Creo que las feministas en los 40 más bien actúan, no más bien, sino que
Creo que el modus operandi de las feministas en los 40 tiene muchas reminiscencias del modo de actuar de Margarita. O sea, ser partidario, ser estatista, que sabe que el poder es vertical, ¿no? Y que de otra forma, si no se llega como a la élite, no va a haber forma de que este derecho pase. Entonces, sí, me parece interesante cómo en la historiografía no se trata, ¿no? Porque pareciera que como llegó el PRI, las mujeres ya no actúan políticamente, ¿no? Y a mí al contrario, ¿no? Me parece que actúan de un modo que probablemente Margarita y muchísimas otras mujeres más diseñaron, ¿no? Les fueron enseñando el camino. Entonces, pues eso es todo. Gracias. Fíjate que ella se institucionalizó muy rápido. Hay muchos mitos alrededor de ella. Lo que yo escribo entre ambas fronteras, lo encontré en Estados Unidos. Curiosamente, porque aquí lo único que hay en la Biblioteca Nacional son sus libros. Yo tengo fotocopiados sus 3 libros. Y ella es antisufragista al principio y luego sufragista. A esa no te la sabías. Porque hay una frase, no te la voy a decir porque no me acuerdo, pero hay una frase en donde dice: no vamos a tener el voto las mujeres porque no nos lo merecemos, algo así dice. Y tú estás viendo sufragio. Entonces hay que ver todas estas etapas, ahí empieza lo que yo hablaba de la cronología, ahí está la cosa. Cómo esta mujer que en los 20 era sufragista y que en los 30 ya no lo es porque ella es muy cercana a los presidentes del PRI, bueno, porque del PRM, de todo, como quieras llamarlo, ahí se vuelve antisufragista porque ellos son lo mismo. Entonces piénsale por ahí, busca eso porque lo trae en uno de los libros, en Yo soy ciudadana, ya sabes, la mujer mexicana es ciudadana. Y me parece interesantísimo que lo hagas. Maestra, ¿cómo quedaría en la historia, o si no quedarían en la historia, o si alguien las va a documentar, las reuniones estas extraordinarias, preciosas, impactantes, que son internacionales de mujeres democráticas? La FEDIM. Era uno de mis sueños extraordinarios poder asistir a una cuando fui maestra. Y sí, se me dio la oportunidad en el 2014, fue en Brasil, y las que lideraban pues eran brasileñas y cubanas, pero fueron 8 días intensísimos, mañana, tarde y más tarde, de todos los derechos de las mujeres en el mundo. Entonces tuve la oportunidad de convivir africanas, tailandesas, japonesas. Maravilloso, inenarrable la experiencia. Y creo que se reúnen cada 4 años, desde no sé cuánto tiempo ya atrás. Y es mujeres que funda Federación Internacional de Mujeres Democráticas, sí, que le merece esta Yo creo reunión. que no hay una historia de ellas, pero las mujeres universitarias mexicanas que empezaron en los 20, ¿sí?, y que ahora son FEMU, esa federación, Patricia Galeana tiene la información. Si tú te vas a buscar en FEMU, cada mes, cada 2 meses sacan una pequeña revista, hablan de la FEDIM un montón. Ay, qué bien, FEDIM, muy bien. Y vete al Museo de la Mujer, para eso soy una metiche, por eso soy historiadora. Claro, qué bueno, sí. En el Museo de la Mujer
tienen una pequeña biblioteca Ok. y han de tener todo eso, porque eso es lo que maneja Patricia. Patricia, sí, algo ya me resuena. Qué bien, seguiré la línea y voy a enriquecer más aquella experiencia. Y ahora que escuchamos la de usted y toda esta narrativa y toda esta aplicación, pues nos sube la autoestima, nos revaloramos más y vamos atando cabos como mujeres y reconstruyéndonos cada día. Exacto. Y, sí, maestra, cómo no. Y otra pregunta, ¿cómo quedaría esta historia de esa FEDIM como mujeres democráticas feministas? ¿O No, cómo nunca sería? se pudo. ¿O sería en la política feminista? Nunca, te voy a decir algo horrible, eran las señoras gordas, así les decíamos. ¿Por qué? Porque sí, porque estaban grandotas, alemanas, porque además empiezan en Alemania, entonces eran unas mujeronas, ¿sí? Ya. Digo, ya sé que es discriminatorio decirlo y toda la cosa, Pero así arrancó. junto a las jóvenes que éramos Claro. nosotras, pues sí eran las señoras que parecían toneles. Unas matronas, ¿no? Las matronas, exacto. Sí. Pero sí, en el año, híjole, ha de haber sido 81, 82, yo fui a Nicaragua, porque habían dicho que los Estados Unidos iban a lanzar bombas, entonces fuimos mujeres de México, Ajá. éramos un montón, y había rusas, cubanas, alemanas, y eran una cantidad de, además nos traían a las mexicanas, que somos muy obedientes, que no les hacíamos caso, nosotras hacíamos lo que nos daba la gana, pero estaban todas las de la FEDIM apoyando a Nicaragua. Miren lo que ha pasado ahorita. Ya sé, sí. Sí, son unas bombas de... Sí, pero de eran buenísimas. mujerones, Nos sí. traían Extraordinarias, en de friega verdad. total. Ay, sí, sí, no, es una experiencia Nos escapamos. Muy bien, entonces usted sí asistió ahí Ahí al de Nicaragua. a Nicaragua Qué a bien. defender la revolución, Claro. que ahora es una porquería. Sí, así es. Muy bien, maestra, muchísimas gracias por la orientación. Muchas gracias, buenas tardes. A mí me llama mucho la atención escuchar, sobre todo pues precisamente de las maestras, comentarios acerca de la interseccionalidad. Tengo la impresión como de que pareciera de pronto una moda o un concepto de moda. Mónica Mayer lo decía, Norma Blázquez también lo ha dicho. Ya se han hecho estudios en los que se analizaban diferentes aspectos y se hablaba de mujeres. Entonces, pues no sé si podría ahondar un poquito más acerca de esta idea de la interseccionalidad y lo que pasa mucho ahora. Gracias. Lo que yo decía que hoy se llama interseccionalidad, lo han, sin que se llamara interseccionalidad. Estoy pensando en Angela Davis, que mujer, raza y clase, pues ahí está la interseccionalidad y no le llamó interseccionalidad. Se llamó interseccionalidad por Crenshaw y ¿cómo se llama la otra? Kimberly Crenshaw y la otra, ¿cómo se llama? Estás igual que yo. Bueno, dos abogadas que usaron eso, por eso le llamaron interseccionalidad, porque lo usaron para defender a una mujer. Y entonces hablaron de raza, clase, género, edad, etc. Y tanto a Crenshaw como la otra, que no me acuerdo cómo se llama, que son dos abogadas, se les ocurrió ponerle intersectionality, ¿sí? Pero te digo, yo trabajé mujeres desde hace buen rato, y siempre he usado la edad, el color, la etnia, todo, y no le llamaba interseccionalidad. Ahora está de moda
y ya lo están dejando de usar. Todavía en la academia lo estamos usando, porque viene, curiosamente, la interseccionalidad también viene de las latinoamericanas, y eso es algo que no dije, que hoy día la teoría feminista viene de la Patagonia hasta arriba. Las argentinas, las brasileñas, las colombianas, Mara Viveros, ¿sí? Habla de interseccionalidad desde otro lugar. Entonces eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Si tú buscas interseccionalidad Mara Viveros, te sale un artículo precioso de Mara, ¿sí? Y también puedes poner por qué ya no. Hay mucha gente, muchas teóricas que ya no están usando, porque, te digo, se ha usado en la antropología desde siempre, sin que tuviera nombre, no la bautizaron. ¿Sí? ¿Sí te ayudé? Sí, sí, muchas gracias. Hola, yo soy Diana y tengo una duda. Tengo un profundo interés en dos movimientos sociales y también intelectuales, que es el feminismo en primera instancia y después el anarquismo. ¿El qué? Anarquismo. Entonces, he estudiado el origen de un movimiento que surge de estas dos líneas, que es el anarcofeminismo, desde la Europa, ¿no? En la primera internacional. Pero en México también me llama mucho la atención desde los esfuerzos magonistas. Pero no encuentro mucha información al respecto, salvo por Juana Belén, ¿no? Que es la única mujer mexicana que consideran anarquista. ¿Quién? Juana Belén, que fue pues la primera sí, presidenta, yo sé quién ¿no? es Juana Belén. Sí. Sí. Ha vivido conmigo como por 30 años. Exactamente, justo en uno de sus textos también la encontré. Y es así como recaudo información, ¿no? De por aquí y por allá, pero no es suficiente. Es muy poco lo que mencionan siempre sobre ella o sobre el movimiento anarcofeminista. Las anarcofeministas son muy nuevas aquí. Tengo una alumna que es anarcofeminista, ¿sí? Y que ha trabajado el anarcofeminismo, su tesis es sobre anarcofeminismo, y se ha basado en Verónica Gago, en una que se llama Bottici, porque son como tres que son muy nuevas, y la tercera no me acuerdo cómo se llama, pero Bottici sí, que es una que está en Estados Unidos, Verónica Gago, que es de Argentina, y otra más, que la verdad no me acuerdo cómo se llama, y que debería de sabérmela, porque me asesoraba. Y que está haciendo, además ha hecho muchas entrevistas con las anarcofeministas. Tiene muchas entrevistas con ellas. Ok. Y otro personaje que usted rescate de aquella época que fuese una mujer anarquista. Aparte de Juana, Juana desde el principio fue anarquista. Sí. Y te voy a contar un detalle para que veas que los hombres no pelan a las mujeres. Claudio Lomnitz escribe un tratado sobre los Flores Magón y no menciona a Juana. Sí. Y cuando la menciona lo que Flores Magón dijo de ella, que era que tenía, ¿cómo se llama? Tenía era sáfica con, ¿sí? O sea, algo así dice, sí, pero ya no me acuerdo. Tenía tendencias sáficas.
Eso es todo, ese es el único, de veras, es el único, porque por supuesto, fui a comprar el libro y fui a checar eso, y en cambio, Juana hizo mucho más con Vesper que los Flores Magón con ellos, ¿sí? Porque ella sí se quedó en México, ellos no. Sí. Estoy hablando mal de los héroes. ¿Sí? Sí, Pero ok. sí, te digo, ella hizo muchas entrevistas a anarquistas, anarcofeministas. Pero supongo que ya es como de la época contemporánea, ¿no? Sí. Sí, es que esa es como mi inquietud, porque busco y no encuentro. Y sé, o sea, sacaron un pequeño librito, de hecho creo que no tiene autor, creo que es como recopilación, es así de veras chiquito. Y tiene algunas pensadoras, que tampoco las llaman teóricas, sino pensadoras, anarquistas de la época. ¿Que son quiénes? Ahí viene Juana Belén y vienen otras, pero no, la verdad no las recuerdo, porque lo que menciona de ellas no es ya propiamente anarquista. Entonces, como mi investigación va por otro lado, la verdad no las recuerdo. Entonces, a quien solamente he podido rescatar en todos lados es a Juana Belén. Y sé, por ejemplo, que en el Regeneración escribió también ella, ¿no? Y escribieron varias mujeres que además estuvieron en el movimiento anarquista allá por el norte, en las minas. Sí, entonces, claro. Quiero averiguar quiénes son. Está la esposa bueno, que no era esposa, María Talavera, que esa era la compañera de Flores Magón. Está Margarita Ortega, que es de Baja California. Mira que, y hasta ahí llego, pero hay más. Ok. Bueno, muchas gracias. Es que no soy... Por allá atrás. Hola, acá. Bueno, primero que nada, muchas gracias por todo lo que nos ha compartido, y en segundo, pues tengo una pregunta que surge a través como de estos comentarios de personas que cuando ven la acción directa de los movimientos feministas actuales, además de burdas respuestas, hay una que me genera mucho ruido, que es esta de, bueno, es que feministas las de antes, ellas sí peleaban por cosas importantes, las de ahora están peleando por puras estupideces, ¿no? Entonces, mi pregunta es cómo podemos, o si existe alguna especie de método que proponga la historiografía feminista para poder sacar a las mujeres que luchan de esta especie de arquetipos en los que las quieren colocar, ¿no? Porque siempre que pensamos en mujeres de la historia, pues normalmente nos vamos como a movimientos muy grandes e inmediatamente les asignamos etiquetas muy positivas, pero que si viéramos o si las llegáramos a comparar con las feministas actuales, veríamos que hay ciertas como raíces en común que impulsaron esos movimientos de mujeres, y aún así ellas sí son como lo que debe de ser una buena feminista. Las feministas actuales no. Entonces, ¿cómo construir una especie de historiografía feminista viva que impida que caigamos en esos arquetipos para las mujeres que luchan? Primero, es una narrativa del patriarcado. Punto. Así. En eso soy muy radical, ¿sí? Es una narrativa de que las morras de hoy no son feministas y están deshaciendo y rompiendo todo. Si fueran muy educaditas, no estarían matando más de 10 mujeres al día. ¿Sí? Por eso te digo que soy muy radical. Y que pinten los monumentos, que pinten todo y los rompan. Porque si a mí me matan una hija, yo les rompo todo. ¿Sí? Y eso es, por eso te digo, es una narrativa del patriarcado, de que estas jóvenes están pidiendo lo mismo que hemos demandado durante todo el tiempo,
¿sí? Seguridad, no violencia, etcétera. ¿Sí o no? Mejores salarios. Las mujeres todavía ganan 30% menos, 30% menos que los hombres. Hoy día, cuando que en la Constitución dice salario igual para trabajo igual. Y eso lo siguen diciendo. Ahora, que gritamos, pues yo también grito y yo soy de la generación anterior, vamos a ponerle. No soy histórica, soy la segunda ola mexicana. Sí. No soy histórica, soy de historia. No, pero sí es una, la verdad, sí se han sacado dicen que son violentas. Digo, yo ya no me puedo trepar a los monumentos, ya no estoy en condiciones, pero si pudiera lo hago. Pero sí es una narrativa que va contra las mujeres, no contra solo las jóvenes, ¿eh? Piensa en eso. No hay políticas públicas para las mujeres, no hay dinero para los refugios, para las mujeres violadas, atacadas, acosadas, etcétera. No hay dinero, ¿sí? Están quitando todo lo que va lo que iba para las mujeres. Entonces, ¿qué mejor que decir que como somos violentas, pues entonces hay que contenerlas porque las anteriores eran mejores? Sí, pero vamos a ponerlas en contexto. Las anteriores no hacían eso porque no era lo que pasaba en esa época. Feminicidios hay desde los aztecas, ¿eh? Acuérdense que le sacaban el corazón a las mujeres. O sea, no se llamaban feminicidios hasta 1998, ¿sí? Pero feminicidios ha habido, siempre. La cantidad que hay hoy es impresionante. Y es una, no puedo decirlo en público, ¿sí? Pero es terrible lo que está pasando. La violencia, el miedo, la ira, todo eso lo traemos todas las mujeres. Y ustedes también, les da miedo salir a la calle. ¿Sí te contesté? Sí, gracias. Como feminista. Sí. Por allá hay otra, si quieres que sea. Hola, mucho gusto, soy Alex. Ok, tal vez mi pregunta está medio oída, medio mense, pero no sé mucho del tema, la verdad. Justo nos menciona que pues hay como muchos feminismos que entran en el movimiento feminista. También, desde mi perspectiva de lo que sé con respecto a estos feminismos, muchos tienen como ideas muy contrarias en algunos puntos. En ese caso, como para las historiadoras feministas, no, o sea, va a haber un punto en el que van a tener que enfocarlo como historiadoras del feminismo tal, o sea, no sé, del feminismo radical, del feminismo, o sea, indígena, por ejemplo, o como, creo que ya es tan amplio, o como, ya, o sea, ya hay mucho más visible otros feminismos que antes no eran tan visibles, que ahora la tarea, como al momento de estudiar la historia, pues no hay una manera de compaginarlo, o sí, no sé. O sea, como habría una manera de compaginarlo y si no, ahora tendría que haber historiadoras como feministas enfocándose en una vertiente en específico. Me la pones difícil. Yo hablo de feminismos indígenas, comunitarios, poscoloniales, ¿sí? Hay quienes tienen una postura poscolonial o sobre la colonialidad,
pero como teoría y también como movimiento, ¿sí? Hay quienes trabajan, por ejemplo, Márgara Millán habla de los feminismos indígenas, ¿sí? Pero, o sea, sí se queda ahí. Yo hablo más en general, pero no por ser historiadora. Por ejemplo, ahorita hay una chava que está haciendo la maestría hablando de la revuelta, del colectivo La Revuelta, que fue un colectivo de los años 75, 76, 77. Está haciendo su tesis sobre eso. Entonces vamos a saber mucho más de la revuelta. Además vas a tener a una de la revuelta, de las revoltosas, la vas a tener la próxima semana que viene Eli, que va a estar Eli, que era una de la revuelta, ¿sí? Entonces hay varias que están trabajando, pero que están ya haciendo tesis, investigaciones, etcétera. No hay una historiadora que abarque todo eso, ¿sí? Como me lo planteas. ¿Sí? Quizá, si me dan chance de agregar, creo importante también, Alex, o sea, un poco lo que planteaba Ana, ¿no? O sea, no es tanto el hacer historia, sino la política detrás de la historia hecha. Entonces, más que colocarte como una historiadora descolonial, historiadora poscolonial, que hasta lo escucho y me suena raro, ¿no? Sería más bien como cuál es la del posicionamiento político al aplicar el método histórico, que en todo caso es lo que nos está contando Ana en a la hora de compartirnos sus trabajos, ¿no? Bien, grupo, tenemos una última intervención, pregunta, felicitaciones, besitos, ¿algo? Besitos. Por acá, Emi. Contigo cerramos. Gracias. Gracias, mi amor. Bueno, yo también poco conozco del tema. Quiero agradecer su intervención, muy interesante y muy completa y además muy fácil de entender para gente que no conocemos del tema. Solo una pregunta, me quedé muy impactada cuando comentó usted sobre estas feministas que no estaban de acuerdo con que las mujeres latinoamericanas tuvieran el voto. ¿Qué pasa con estas feministas? Bueno, muchas gracias. Mira, gracias. Primero era una norteamericana, era una norteamericana, Elizabeth Chapman Catt, que hizo una gira ahora sí que por el sur del continente y decidió que las mujeres, ¿sabes lo que es la discriminación y el odio hacia la otra? Ahí está perfectamente armado y así lo dijo. Y se los dijo en su cara, que eso es cuando que las latinoamericanas fueron mucho más avanzadas que las norteamericanas. Que hasta la fecha, Pero así lo dijo que no estaban preparadas para el voto, que ella no las consideraba, acababan de darles el voto en Estados Unidos, o sea, pero era muy discriminatorio porque inclusive ella era muy amiga de una brasileña a la que consideraba menos porque era brasileña y era de piel oscura. Así. Eso era discriminación. Bueno, sigue siendo. Las norteamericanas, los norteamericanos siguen siendo muy discriminatorios. ¿Sí? Y por eso Catt lo dijo. Sí. Sí, también que en todo caso me parece que nos ayuda a pensar justo en el título de tu conferencia, ¿no? O sea, necesariamente son feministas las mujeres que hacen historia de mujeres. No. Pues no. Bien, grupo, pues muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo, Ana?
agradecerles que estén aquí, que me hayan escuchado, me hayan aguantado un rato. Se los agradezco mucho y a ti la invitación. Por supuesto, un placer. Perdón, es que estaba viendo efectivamente que la próxima semana nos toca con Eli Bartra. Todavía no me aprendo el calendario, entonces tengo que estarlo revisando. Nada. En eso porque ella es De las revoltosas. Ella es de la revuelta, ¿sí? Ella fue una de las feministas históricas. Si le dicen histórica, las mata, pero le choca que le digan eso. Pero es de las que empezaron con los movimientos en los 70s, ¿sí? Fue una de mis informantes y ahora es una de mis amigas. Pues sí, muchas gracias, Ana. También yo quisiera un poco cerrar esta bonita tarde recordando esto que nos decía Ana, ¿no? Estamos haciendo historia y sin duda ahí estará Ana para reportarlo y para escribir sobre nosotras hoy en día. Pues muchas gracias, Ana, y grupo, gracias por acompañarnos. Quiero recordarles, la próxima sesión precisamente toca con Eli Bartra, con la comadre de Ana, y quien fuera mi directora de tesis doctoral, por cierto, ya me adelanté un poco al chisme. Va a ser en línea, entonces vamos a entrar a sus casas o a sus oficinas, ustedes van a entrar también a mi casa. Porfa que no se les olviden, como saben, pues no, les vamos a mandar el correo y en nuestro Facebook ahí va a estar y todo, pero bueno, nada más para que le pongan guardar y no vengan acá en vano, ¿vale? Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, Ana.